Ajá. Perfecto. Muy bien, entonces voy a proceder a iniciar la entrevista, maestra. Voy a leer una pequeña semblanza que realicé con los datos que me facilitó. Ujú. Muy bien. Hoy tenemos el honor de presentar a la doctora María Gabriela Martínez Montes, profesional mexicana con una sólida y extensa trayectoria en el campo de la psicología clínica, la docencia y la investigación. Con más de 4 décadas de experiencia, su trabajo se ha distinguido por un profundo compromiso humano y un enfoque integral a la atención psicológica. La doctora Martínez Montes es licenciada en psicología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, donde egresó en 1983. Posteriormente, continuó su formación de posgrado con una maestría en psicología clínica con especialización en terapia familiar realizada en la Universidad de las Américas en la Ciudad de México, concluyendo sus estudios en 1987. Su trayectoria académica culmina en el doctorado en psicología clínica, consolidando su preparación teórica y metodológica que ha sustentado su ejercicio profesional a lo largo de los años. Con 42 años de experiencia profesional, la doctora Martínez Montes ha desarrollado su labor principalmente en los ámbitos clínico, educativo, de investigación y docencia, integrando estos espacios de manera articulada. Actualmente es fundadora y directora del Instituto Galería Metáfora, instituto desde el cual ha impulsado modelos terapéuticos innovadores y sensibles a diversas poblaciones. Su trabajo clínico se ha enfocado en la atención a pacientes oncológicos y sus familias, así como la intervención con grupos de adultos mayores, personas con discapacidad visual y pacientes con labio y paladar hendido, población con la que ha trabajado de manera constante durante más de 20 años. Asimismo, ha desarrollado programas de educación para padres de familia, contribuyendo a la formación y fortalecimiento del sistema familiar. Cuenta con diversas certificaciones que complementan su enfoque sistémico y creativo, entre ellas constelaciones familiares desde el enfoque sistémico de Hellinger, formación de terapia de arte por la UNAM y especialización en neuroartes, incorporando el arte como herramienta terapéutica en contextos clínicos y complejos. Eh, pues no sé si hay Muy algo más. bonita mi semblanza, gracias. Es la primera vez que hago una semblanza, maestra. No, muy bien, te Muy salió bien. muy bien, qué bárbaro. Sí, muy bien. Entonces, pasando a las preguntas, maestra, que le había facilitado, me gustaría iniciar con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál sería, en su caso, el modelo en el que apoya su práctica? Si nos podría explicar un poquito más acerca del modelo. Ok, mira, o sea, básicamente, como les comentaba, soy sistémica, o sea, es un modelo sistémico, la escuela sistémica de cuando empezaba, ¿no? En nuestro país tenía muy poco de establecido y éramos como los diferentes o raros de la psicología, ¿no? Medio no ortodoxos, pero es sistémico, pero básicamente estructural estratégico, ¿no? Con toda la escuela de Minuchin y con la escuela de Haley, esa fusión que hacen Minuchin y Haley. Y para mí eso es como la anatomía de la familia, quien te da cómo está construida, cómo funciona, que te da el conocimiento. Y yo creo que, pues más que gustarme o no, yo creo que es básico que lo sepas, basarte en el enfoque sistémico, estructural, estratégico, y después todas las demás para mí ya son estrategias. Muchas gracias, maestra. ¿Cuánto tiempo llevo ejerciendo, maestra? ¿Desde la terapia familiar o desde la psicología Desde la general? psicología en general. Pues sí, salí, fíjate, en el 79, a ver, 77, 78, 83, más o menos, ya como licenciada en psicología, pero yo ya desde pues soy profesora de educación preescolar. Entonces, cuando esa pregunta profesional dije, bueno, me voy a basar en la psicología. Pero mi área educativa fuerte en la psicología es porque soy profesora de educación preescolar y entonces, pues esa me da la base que duré 10 años ejerciendo, más de 10 años como profesora de educación preescolar. Sí. Voy a tener, pues, tengo que ir se va esta cosa de la elección. Muy bien. Entonces, comentaba que estos 10 años, bueno, esos primeros 10 años fueron en esa
formación educativa, ¿cierto? Ujú. Muy bien. ¿Me puede comentar un poquito más acerca de los lugares en donde realizó sus estudios, maestra, por favor? Ah, mira, la licenciatura fue en la escuela en la UAM Xochimilco y tenía realmente un modelo, pues era el único y hasta la fecha creo que es el único sistema modular, Ok, ¿no? Con un maestro, teníamos un corte freudiano, marxista freudiano, ok, fuerte, entonces el primer año era un tronco común en donde estudiábamos toda la historia de Latinoamérica y toda, ya sabes, la hegemonía. Y esto que pasó con Maduro me recordó mucho todo esto, porque el México independiente o dependiente, Latinoamérica, entonces fue toda esta parte histórica, política y educativa, estos tres rubros de Latinoamérica. O sea, era el primer módulo para todos los que íbamos a sociales. El segundo ya nos pusieron más centrados en el contexto mexicano. O sea, te estoy hablando de... Y ya después, como hasta el cuarto trimestre, entrábamos a psicología. Ok, esa es como la formación del psicólogo de la UAM Xochimilco en aquel entonces, ¿no? Entonces sí, te forman una conciencia social, comunitaria, etcétera, etcétera. Entonces, era muy bueno porque martes y jueves practicábamos, nos aventamos 10 tesinas. Cada trimestre teníamos que hacer investigación, entonces íbamos lunes, miércoles y viernes a la universidad y martes y jueves teníamos que ir a prácticas, escogíamos según el módulo que nos tocaba, escogíamos un lugar para hacer las prácticas y de ahí teníamos que hacer la tesina. Ujú. Era más o menos el modelo muy en general. en el caso de la maestría y del doctorado, maestra. Ya la maestría entré a la Universidad de las Américas en la Ciudad de México, porque pues la conocí desde en Cholula, pero hay un campus muy fuerte en la Ciudad de México, y ahí es donde en aquel entonces había dos opciones, el IFAC, que era el fundador, y no, el IFAC y otro, eran los dos fundadores, pero no tenían grado y la Universidad de las Américas, ya tenía unos años de haber ya como grado de maestría, porque los otros eran institutos privados que pues hasta ahora sí ya dan el grado, pero en aquel entonces no. Entonces mi decisión fue por eso. Dije, bueno, pues si ya me voy a aventar los años, pues mejor estudié en la Universidad de las Américas. Y era un sistema enfocado muy fuerte a, obviamente, estructural estratégico, que era lo que más fuerte estaba en aquel entonces. Estaba como implícito todo la narrativa y todo lo que hemos visto últimamente, estaba como implícito en las estrategias. Y ya cada quien fue tomando, pero lo básico era estructural estratégico. Y al final el doctorado, maestra. El doctorado en CETIS Universidad fue el primer y único doctorado en psicología que ha habido aquí en Baja California Sí, y la universidad realmente lo abrió para pues, la excelencia de sus maestros, ¿no? Para que estuviéramos preparados. Entonces, se nos apoyó a muchos de los maestros que estábamos en activo con porcentajes bastante buenos para poder estudiar nuestro doctorado y gracias a eso es que tuve un maestro que en paz descanse, el doctor Fernando Arismendi, que fue fundador de una parte de eh, los grupos psicoanalíticos de allá en la Ciudad de México. Entonces tuvimos la vértebra, desde que empezamos el doctorado con él, la supervisión de casos y el estudio de la psicodinamia. Ahí es donde me enfrenté realmente a poder entender qué es la psicodinamia y cómo teníamos. Entonces pues era una área muy clínica. Y entonces él afortunadamente nos tocó. Por fuera nosotros ya estábamos varios
psicólogos ya estábamos en supervisión con él a nivel privado, con el doctor Arismendi, y pues le dijimos, pues pónganlo a él, ¿no? Y entonces él se aventó como la médula de, y las otras materias, pero todo lo que era supervisión uno 2 3 4 fue con él, todo el doctorado. Muy bien, maestra. ¿Cuál fue el trayecto para su integración a la psicoterapia familiar y de pareja, maestra? A ver, ¿el trayecto en qué sentido? ¿Cómo llegó a A enamorarse la de terapia. esa rama específica? Mira, a mí me encanta platicar algo bien interesante, porque ahora veo que actualmente toman las maestrías que les conviene, que están más económicas y que les quedan cerca de casa. A veces, no todos, ¿no? Pero mi historia profesional no es por nada, pero es muy bella en ese sentido. Como base soy educadora. Entonces yo dije, yo nunca pensé por mi generación y por todo que yo iba a estar en la universidad, ¿no? Entonces educadora era algo padre que me gustaba. Yo puse un jardín de niños, renuncié a mi plaza, entonces era inquieta y pues puse mi jardín de niños y todo, y empiezo yo a lidiar con todo, pues la problemática de sus problemas de conducta, de sus problemas que antes se llamaban de aprendizaje. Dije, no, yo tengo que saber más de los niños y es cuando decido al año de casada de meterme a estudiar, pero por la motivación de ser mejor maestra y llevar mejor mi escuela. Realmente, no por el amor así como, ay, a la psicología, ¿no? Simplemente porque era una necesidad. Ya después le empecé a amar, pero esa fue la razón. Entonces, estudio psicología y pues me ayuda mucho a detectar conductas y aprendizaje y pedir apoyo y trabajar en colaboración con maestros especialistas en aquel entonces. Y entonces, pero como directora muy jovencita del jardín de niños, yo decía, es que los que están de atar son los papás. No, no, no los aguanto. Yo digo una cosa, ellos dicen otra, me ven joven. X. Pues entonces, una amiga mía estaba estudiando en la licenciatura en la Metropolitana, educadora también ella. Dice, Gaby, ¿por qué no te metes a la este, bueno, eso fue de la Metropolitana. Después, en lo de las Américas, dije, pues es que tengo que buscar, porque no aguanto a los papás y no puedo ayudarlos, o sea, no tengo la experiencia para orientarlos y todo. Antes de eso, yo tomé una certificación de como guía peces. Peces es padres eficaces con entrenamiento sistemático. Cuando yo entro a la maestría y era un auge de escuela papás, estaba la Ibero como, ¿qué te diré? Como fundadora de escuela papás con el curso PET, que es Padres Eficaces Técnicamente Entrenados, y sale peces y la que dirigía era una cubana. No todas eran psicólogas y no todas estaban estudiando terapia familiar. Entonces a mí me encantó ese taller, esa formación como profesionista, porque entonces les podía orientar a los papás y a mí como mamá que estaba recién estrenada como mamá. Entonces, me encantó la educación. Entonces, en eso estaba yo en terapia familiar y me acuerdo que mi supervisora me decía, ¿y tú qué harías, Gabriela, según tu curso ese que estás estudiando? Entonces nos poníamos, mi tesis en maestría de la terapia familiar fue hacer la validación de las estrategias y técnicas de ese curso para validarlo como estrategia y técnica en la intervención en terapia familiar. Esa fue mi tesis de maestría, que curiosamente en febrero empieza la capacitación de ese curso. Lo voy a retomar porque digo, es hora de retomarlo y está bien interesante. Entonces, así es como llego yo realmente por este interés y por esta necesidad. O sea, entonces era esa vocación tan implacable que he tenido siempre como educadora que me fue llevando a, pues, a querer ser mejor profesionista, ¿no? Y entonces por eso es que mi línea profesional es muy coherente, pues. Entonces como que he ido uniendo la educativa con la social, porque Metropolitana era enfoque social fuerte, educativo, ¿no?
lo que es educador educativo y después lo clínico. Entonces, afortunadamente tengo esta integración de no nomás ser clínica o no nomás educativa o no nomás ser social, soy medio zafadón en ese sentido, ¿no? Entonces, he integrado estas áreas en la vida para mi integración, para dar consulta. Definitivamente la situación con los papás es como la piedrita siempre, ¿no? Cuando vamos a trabajar en familias. Exacto, exacto. Y después hubo un auge muy fuerte de escuela padres, muy fuerte aquí en Tijuana, que fui también parte del movimiento de, de aquí. Se llamaba Comupep, Consejo, ya después lo hicimos estatal de escuelas para padres y fue un movimiento muy, muy. Y de ahí sale mi tesis de doctorado. Bien, muy bien, Ujú. maestra. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido, cuáles han sido sus experiencias más significativas dentro del campo laboral, maestra? En general, Sí. significativas. Híjole. Ah, a ver, mira, cuando recién llegué a Tijuana y se acababa de abrir Hospital de las Californias, se abre la primera clínica del hospital, que fue la clínica de labio paladar hendido. Y me toca ser la primera psicóloga de trabajar en el Hospital de las Californias, dentro de la clínica, pero como no había psicólogas, entonces había algo y yo salía de la clínica y apoyaba a otros, pues éramos muy chiquitos, sesionábamos en la primera casita del Hospital de las Californias y era un equipo multidisciplinario en donde estaba el cirujano plástico, la odontóloga, la audióloga, la terapeuta del lenguaje y yo como psicóloga. Trabajar interdisciplinariamente fue muy interesante el ver cómo los médicos empiezan a dar el valor a la opinión del psicólogo dentro del grupo, de parar a veces operación de, "Ey, es que no te estás dando cuenta que la mamá está embarazada, enyesada, no, urge la operación, no, pues entonces, y la mamá, ay, gracias doctora, no, o sea, cosas de esas intervenciones. Y ahí este, después de 10 años, yo estuve 20 años, pero como religión de voluntaria, ¿eh? Voluntaria, 20 años. Era yo. Y entonces se fue modificando todo y a los 10 años me dieron la oportunidad del doctor Chongqing de fundar la clínica de terapia familiar. A pesar de que era un enfoque para niños, pero yo decía, pero es que no, y duro y dale, y duro y dale, y duro y dale. Y entonces sale la clínica de terapia familiar, fundada por mí, por los colaboradores que estábamos ahí en aquel entonces. Estaba Consuelo, Díaz Hermosillo, estuvo Annalisa, obvia. Muchos de mis estudiantes me siguieron y hacían sus prácticas ahí entonces fue una experiencia muy linda, la verdad. Yo amo al Hospital de las Californias, pero llegué en una etapa que dije ya 20 años, es como que empezó a crecer y cuando las instituciones empiezan a crecer, pierden ese sentido familiar, bonito, ya se vuelve todo burocrático un poquito. Entonces duré muy bien 20 años y los quiero mucho a los que están ahí, los veo con mucho cariño y la labor y ahí porque de la clínica de terapia familiar surge el movimiento de la terapia de arte. Porque yo decía, yo no me quiero convertir en el seguro social semi-privado, ¿no? Porque quiero atender a los niños y a las familias en el momento y no pasarlos a 3 meses. Entonces empecé a trabajar con los niños en grupo. Y entonces era a través y todas mis practicantes ahí conmigo, entonces atendíamos 20 niños, 25, y hacíamos una evaluación de ojo clínico, y mientras ellas trabajaban después con los niños, yo empecé a trabajar con los papás, porque dije, a ver, ¿de qué anden ahí nomás chismeando, esperando a los niños de su... Vénganse, entonces a la par, yo daba escuela para padres, e intervención clínica en grupo, y las alumnas a los niños y las coordinadoras mías. Entonces pues fue muy significativo. ¿Qué te puedo decir? Fueron 20 años de experiencia, de ahí sale un modelo.
Tengo un artículo que me pidieron la Asociación Médica de Labio Paladar, escribir el modelo clínico de atención psicológica en las clínicas del labio paladar. Y hay un artículo ahí en una revista médica de ese modelo de atención infantil a nivel grupal, cómo pudimos abarcar y no dejar a los niños sin atención. Entonces eso fue una etapa así. Ya después, otro significativo, tengo como, yo creo que unos 12 13 años de estar colaborando con Proncavi. Proncavi es una fundación de prevención contra el cáncer. Y yo conocí pues, a la que es la presidenta es el doctor Homero y su esposa, la licenciada Edith. Este, y entonces empecé a trabajar con ellos, los conocía desde antes, a Edith la conocía desde el Hospital de las Californias. Ella trabajaba como directora y después se fue a Fundación Castro Limón y pues, seguimos siempre. Ya en Broncavi, siendo ella directora de ahí y con el doctor Homero, yo paso por una situación yo soy sobreviviente de cáncer. Entonces me invitan a colaborar con ellos. Después de mi proceso apenas estaba yo y les decía, no, yo no voy a entrar a las salas de quimio, olvídenlo. Gaby, no, no puedo, no quiero y no puedo. Y no quiero, no puedo, todavía no puedo. Pero sí empecé a trabajar en grupo y con terapia de arte. Entonces tengo ya casi 15 años con ellos, colaboradora y con proyectos pagados, colaboraciones gratuitas, siempre de voluntaria. Y y pues es muy significativo para mí porque me han cobijado mucho y pues por azares de la vida me dieron la sensibilidad para poder entender a los pacientes y sus familias. Y entonces trabaja con familias también, que eso es como terapeuta familiar es lo rico, poder trabajar eso. Y eso te digo que son así como por partes. Y hace también, pues más o menos por ese tiempo, hace como también 15 años, trabajo en Caja Galería como, co- así como la contradicción, arte visual para ciegos. Y yo fui la coordinadora y la que ayudó al programa, a hacer los programas en Caja Galería. Ahí nacen los programas del adulto mayor, porque yo tenía que hacer un trabajo de neuroartes. Y entonces lo ligué con Caja y Caja Galería me dijo, pues aquí haz tu investigación del adulto mayor. Y así, si te das cuenta, yo ahorita que te estoy narrando, me doy cuenta que todo lo voy ligando. O sea, es como, pues por eso ha sido toda mi formación y todo, porque pues así ha sido. Entonces son como estos tres momentos, ¿no? Que empecé en Caja Galería, dije, si quiero ser terapeuta de arte, tengo que prepararme en arte, o sea, en que sepa yo mínimo historia del arte, bien, pues. Y fui de la primera generación de apreciación de las artes en Caja Galería y la certificación, la sorpresa fue que fue por Bellas Artes de la Ciudad de México. Yo no sabía, o sea, ni Arturo se le imaginaba, el director, pero se logró y salimos certificados y de ahí hice toda la certificación en el SECUT de los apreciación del arte uno, apreciación del arte 2 y historia del arte mexicano. Entonces, así teóricamente de historia, pero a la par te dan talleres prácticos de pintura, de eso, de lo. Entonces yo me hice mi propia maestría de terapeuta familiar y de terapeuta de arte. ¿no? Definitivamente muy, muy sistémico, maestra, todo, ¿no? Es Una que es lo cosa que como te con digo, ¿te otra. acuerdas? ¿Por qué me Sí, gustan los mapas? sí, 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 claro. Muy bien, maestra. Vamos a pasar a la última pregunta porque quedan 10 minutos de grabación, que sería, ¿cuál considera que ha sido la trascendencia social de su trabajo? La trascendencia social, híjola. Yo digo, es como bien subjetivo, ¿no? Es como, Claro, yo creo que yo no dimensiono todo lo que he hecho. Esa es la verdad.
Cuando cumplimos 25 años de aniversario, ahorita ya tenemos 32 años continuos del instituto. Cuando cumplí 25 años, me acuerdo que hubo un chico del, del CUT, comunicólogo, que estaba haciendo sus prácticas y empezó a ver todos los registros y me dice, doctora, ¿en dónde no he estado? Le digo, ¿de qué hablas? Pero ¿por qué no dice todo esto? ¿Por qué no lo ha documentado? Es que he estado en todos lados, en el DIF, en el de este, en el otro, en la comunidad, en el Soler, en el esto, en la comunidad mixteca. No te puedo decir en dónde no he estado. Entonces, socialmente, yo no sé si se ha trascendido, pero yo sé que cuando me encuentro a personas que a veces no me acuerdo, me dice, doctora, como me acuerdo de usted, cambió mi vida, se acuerda. Hay pacientes, brigadas de labio paladar en Michoacán, que todavía por Facebook me saludan y pacientes que están pendientes de mí. Entonces, pues algo he dejado, no te puedo decir así como exacto, en mis alumnos, ¿no? Cuando me ven mis alumnos de CETIS, he estado en varias universidades, ahorita ustedes con ustedes, que me estés entrevistando, pues para mí ese es el impacto social, que un alumno quiere entrevistar a su maestra, ¿sí me entiendes? Para mí eso es un impacto social. Entonces, no te puedo hablar de éxito, sino de logros. El tener 32 años consecutivos y haber trabajado desde con los recién egresados toda mi vida en el instituto, apoyándolos y todo, y de repente esos egresados que fueron conmigo, que no sabían qué hacer de sus vidas profesionales, verlos triunfando, verlos con sus consultorios, verlos éticos, no todos, pero la mayoría han sido historias de éxito, ¿no? Cuando han pasado por el consultorio, la trayectoria y el apoyo. Entonces, pues yo creo que eso sería, ¿no? O sea, por eso te digo, no lo puedo dimensionar. Creo que estoy en la edad y sobre todo este año, por eso es que voy a rescatar el taller, el curso peces, porque digo, a ver, Gabriela, haz una valoración de todo lo que tienes en el consultorio y vuélvelo a ver qué has hecho, qué es esto, qué el otro, porque pues si llegas a una edad que dices, ay, canijo, ya me falta mucho menos, muy poco menos tiempo del que he vivido, y entonces te empieza la angustia existencial, ¿no? Entonces, y me pregunto, si como para qué o por qué ya, pues digo, bueno, mientras Dios me dé salud, vida y todo, quiero seguir dando pues lo que me dieron, ¿no? En la vida y Dios me bendijo mucho. Entonces, pues bueno, hasta que dure, hasta que dure. Definitivamente esa es la actitud maestra y pues va a ver que van a seguir las cosas, van a seguir hasta donde alcance y si eso la hace feliz, pues supongo que es lo mejor, ¿no? Definitivamente no se Sí, puede medir la trascendencia y sobre todo haciendo hincapié a tantos años de formación, tantos años de estar picando piedra y estar atendiendo gente, pues obviamente supongo yo que el impacto ha sido demasiado, demasiado a muchas personas. Pues sí. nada más me quedaría preguntarle o solicitarle, maestra, ¿qué tendría que decirle a las personas, o a los, mejor dicho, a los alumnos que se encuentran en formación de terapia familiar? ¿Cuál sería su recomendación? Eh, es algo ahí que me cuestiono porque, como les he dicho de repente en clase, obviamente yo soy formada en mi generación con el concepto de familia, si quieres tradicional, lo que tú quieras, ¿no? Sé que se puede trascender a los modelos que han surgido porque al final de cuentas, y lo hemos visto, la estructura y el orden y la organización es la misma, sea mamá soltera, papá soltero, siempre hay un significante y un espacio subjetivo, simbólico en ausencia de, o si son dos papás, o si son dos mamás, o lo que quieras. Este, no estoy obviamente en contra, si de repente se te mueve el esquema como terapeuta, pero yo les diría, si realmente no aman la familia, si realmente pues no sean terapeutas familiares, ¿no? O sea, la familia es una manera de crecer también, de ver tus propias historias familiares
Y yo creo que cualquier psicólogo tendría que tener una base sólida de familia, de sistémica, aunque no fueran terapeutas familiares, tendrían que tener como el contexto familiar de su paciente. Y eso cambiaría de verdad la vida de mucha gente porque caemos desgraciadamente en modelos muy individualistas. Yo te ayudo como psicólogo y tú, hey, vamos, no le hagas caso a tu papá, no le hagas caso a tu mamá, tú vive la vida. Y entonces eso sí me empieza a angustiar un poco, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre nuestro crecimiento personal, individual, personal, pero siempre nos guste o no, formamos parte de una familia que traemos introyectada aquí en la cabecita, por más que la queramos borrar, por más que no. Y yo creo que esos son los problemas de relaciones sociales que tenemos, nuestras historias familiares. Entonces, pues adéntrense, apasionense y si no les gusta, pues mejor váyanse a otro rubro de que les apasione, ¿no? Pero yo creo que la familia todavía es, para mí, todavía es una institución que es la que te da las bases como ser humano y a los futuros ciudadanos. Y si tú ves toda la violencia, todo el desorden, es porque nuestra institución le dieron en la torre, ¿no? Por salvarnos de otras cosas que son reales también. Entonces hay que buscar el equilibrio, volver a la familia, volver a la jerarquía de los padres. Sí, porque ahora veo cómo los hijos tratan a los padres y pues por eso salen y se bronquean con el maestro, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que podemos. Pero a estos estudiantes que están en terapia, estudiando terapia familiar, apasionense, pero vean también la historia de la familia, porque creo que no les han dado materias de historia como institución familiar, dónde, cómo, ¿no? Yo di una formación para promotores familiares, y una de las materias es historia de la familia, historia de la familia. Históricamente, ¿cuáles han sido las modificaciones? Porque podemos hablar muy padre ahorita de, ay, sí, wow, la familia moderna y todo es familia. Ujú, sí, somos parte de una historia, pero tienen que conocer la historia para poder entender los cambios y cómo ustedes ahora, actualmente, van a ayudar a estas células, a estos sistemas que rompen con, bueno, no rompen, modifican y cambian y transforman la estructura de una familia, pero las dinámicas están siendo muy canijas. Entonces, apasionense y sí les diría, métanse a estudiar historia de la familia, si no, formamos un curso, fíjate que nunca se me ha ocurrido después de eso, ahora que estoy desempolvando, de hacer como un curso así de historia de familia. Hay libros muy buenos. Definitivamente, si no vamos al origen, pues vamos a seguir repitiendo errores, ¿no? Y pues por más que quiera uno cambiar, pues por algo nos siguen dando historia de todo lo que sea que hagamos, es historia y principios, ¿no? Muy bien, Exacto, maestra. exacto. Le agradezco mucho, maestra, su tiempo. Definitivamente muy reflexiva la entrevista, por lo menos para mí. Espero que también para las demás personas que lo vayan a También me ver. moviste, me moviste. Está bien, maestra. Eh, pues nada, maestra, le agradezco su tiempo, su paciencia y su compromiso nuevamente, sobre todo con los alumnos. Le sigo deseando que todo vaya avanzando bien con usted y cualquier cosa estamos aquí a su disposición. Gracias, gracias por la entrevista y el espacio. Muchas gracias, maestra. A, Voy a a dejar ti. de grabar, maestra.